Bien, entonces tenemos como siguiente presentación, incorporando la inferencia causal al análisis de datos en salud, con Malena Pirola, Camila Bolig y Manuel Rodríguez Tablado. Voy a presentarles brevemente al equipo y enseguida pasamos a la presentación. Malena Pirola es doctora en Arqueología de la UBA y estudiante de tercer año de licenciatura en Estadística de la UNTREF, y desde junio del 2020 se desempeña como analista de datos en la Gerencia Operativa de Gestión de Información Estadísticas en Salud del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Camila Bolig es médica especialista en medicina familiar y comunitaria, completó una beca de investigación en medicina familiar y comunitaria también en el Hospital Italiano, trabaja en el área de investigación de ese servicio y es candidata a magíster en efectividad clínica, define sus intereses como amplios, siempre con el tema común de la orientación comunitaria de la salud. Y Manuel Rodríguez Tablado es médico de familia e investigador, coordina el área de ciencia de datos en salud de la Gerencia de Gestión de Información y Estadísticas en Salud del Ministerio de CABA, y la misión de él junto con su equipo es asistir y fortalecer la toma de decisiones en salud pública a través de herramientas basadas en datos oportunos y de calidad. Bueno, les damos la bienvenida a este equipo y que van a presentar cómo incorporar la inferencia causal al análisis de datos en salud. Gracias. Hola, hola a todos y todas. Ahí, perfecto, ahí me voy a compartir pantalla. Bueno, gracias Fer por la introducción. Mi nombre es Camila Bolig y formo parte de este grupo que está conformado por los integrantes que mencionó Fer. En este bloque queríamos hacer una breve introducción a la inferencia causal y a su incorporación en el análisis de datos en salud. Si quieres pasar, Manu. Estas somos las personas que formamos parte de este grupo. Vuelvo a mencionar brevemente Fer Binder, Santiago Esteban, Carolina Mengoni, Malena Pirola, Manuel Rodríguez Tablado y yo quien les habla. Ahí están nuestros contactos por si después quieren contactarnos. Para empezar entonces esta presentación queríamos preguntarnos acerca de qué preguntas solemos hacernos en salud. Entonces, por ejemplo, bueno, si quieres pasar. El primer doble ciego fue en 1943 y evaluó el efecto del paludín, que es un derivado de la penicilina, para el tratamiento del resfriado común. Es decir, que la pregunta que estaba de fondo era si esta droga servía para esta patología, ¿no? Si la curaba. La siguiente, el otro estudio es de la corte de Framingham, este pueblo cercano a la ciudad de Boston, donde se realizó un seguimiento de personas por más de 30 años, evaluando la asociación de factores de riesgo cardiovasculares con la enfermedad cardiovascular. Es decir, que en este caso preguntas de fondo eran acerca de si la presión arterial o el tabaquismo se asociaban o no a la incidencia de infarto o de miocardio, la ACV o la muerte. En otro estudio, que es un estudio de perspectiva de corte, evaluó la asociación entre la dieta mediterránea y la mortalidad cardiovascular. Entonces acá la pregunta era si esta dieta disminuía o no la enfermedad cardiovascular, si la podríamos recomendar para nuestros pacientes. Otro más actual es una revisión sistemática que evaluó estudios de intervención sobre las historias clínicas para reducir el uso inapropiado de imágenes. Y por último, uno mucho más actual, que evaluó la efectividad de la vacuna de COVID para evitar la muerte. Este es un estudio observacional realizado en Israel, usando datos transaccionales de historia clínica electrónica, que tenía de fondo esta pregunta causal de efectividad de la vacuna. Entonces, todas estas preguntas que fuimos mencionando, independientemente del tipo de estudio del que se trate, son preguntas causales, porque tienen la intención de conocer la causa o la relación causal de un factor de riesgo o exposición con un resultado. Entonces, por ejemplo, tenemos la pregunta que sería causal en este caso, o de asociación, que está representada por el signo de pregunta, con un factor de exposición, que sería la letra A, si se relaciona, se asocia, con un resultado que sería la letra Y. Esta sería una forma básica de representar esta pregunta causal. Eso. Entonces, para respondernos a estas preguntas y evaluar las relaciones causales, quisiéramos tener un estudio ideal, podría decirse casi como de ciencia ficción, porque lo que nosotros necesitaríamos es tener un grupo de personas en un momento determinado que esté expuesto a una exposición o intervención y ver con el tiempo qué es lo que sucede, cuál es el resultado. Y luego quisiéramos que ese mismo grupo, exactamente el mismo, idéntico, viajara en el tiempo, ahí representado por el autito, sería como volver al futuro, y que este mismo grupo no esté expuesto a esa exposición o intervención, o esté expuesto a otra cosa, según lo que nos estemos preguntando, ¿no? Y justamente, ver en eso qué sucede, cuál es el resultado. Entonces, por ejemplo, si tenemos una pregunta causal sobre cuál es el efecto que produce la vacuna COVID sobre la letalidad, sí,
Esto, si la vacuna disminuye la mortalidad por COVID, nosotros quisiéramos que esos personajes que decíamos de Volver al Futuro, por ejemplo, en un momento reciban la vacuna y ver quiénes se mueren y quiénes no, y luego viajen en el tiempo, no reciban la vacuna, o sea que solamente cambie esa condición de exposición y ver quiénes murieron y quiénes no, conformando esta tabla que estamos viendo acá. A esto se lo conoce como escenarios contrafactuales, o sea, es el famoso que hubiera pasado sí. Con la siguiente. Bueno, ahora retomo yo. Son contrafactuales estos escenarios porque son escenarios posibles, ¿sí? Para cada uno de nuestros pacientes, participantes de nuestro estudio, hay uno de estos escenarios que se hace realidad y uno que no. No podemos volver en el tiempo y ver qué le hubiese pasado a cada persona vacunada si no hubiese estado vacunada y viceversa. Y esto hace que sea imposible identificar efectos causales individuales. No podemos tener ese dato. Pero lo que sí podemos tener es una tabla de este tipo, como la que vemos ahora, con los resultados observados de acuerdo a la exposición recibida o no recibida. Por ejemplo, nuestro primer paciente, Martin McFly, fue vacunado y falleció de COVID. Nuestro segundo paciente, Doc Brown, no fue vacunado y también falleció de COVID. Pero no sabemos qué le habría pasado a cada uno de esos individuos en la situación alternativa, el escenario contrafactual que no ocurrió. Entonces, en este sentido, la inferencia causal es un problema de datos faltantes, de missing data. No tenemos la información sobre el resultado para cada individuo en el escenario alternativo al que realmente ocurrió. Entonces, los escenarios contrafactuales en uno de los dos casos son, digamos, no existentes. El objetivo de este tipo de estudios, entonces, es identificar efectos causales promedio, o sea, cómo le va con respecto al resultado que estamos estudiando, en este caso el fallecimiento por COVID, en promedio, al grupo de personas expuestas, es decir, al grupo de personas vacunadas, versus el grupo no expuesto, el no vacunado, al que llamamos grupo control. Para identificar efectos causales promedio, lo que necesitamos es que estos grupos sean comparables, es decir, idealmente que ambos grupos sean en promedio iguales entre sí, excepto en lo referido a la exposición de interés. Una forma de lograr esta comparabilidad entre grupos es mediante los ensayos controlados aleatorizados, en donde las personas son asignadas aleatoriamente al grupo de exposición o al grupo control. Esto permite obtener grupos comparables, tanto en relación a variables medidas como a variables no medidas. Y sin embargo, muchas veces no es posible realizar este tipo de ensayos por cuestiones éticas o limitaciones prácticas. Además, desde una perspectiva de análisis de datos, muchas veces tenemos preguntas causales, solo tenemos datos observacionales para analizar, es decir, datos de la realidad que no fueron generados en contextos controlados, como los surgidos a partir de la pandemia de COVID o datos de otros sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces les traemos aquí un ejemplo respecto a una pregunta que surgió varias veces durante la pandemia y que tiene que ver con comparar la letalidad por COVID entre diferentes jurisdicciones, que tiene de fondo una pregunta causal muy compleja que podemos formular como cuál es la relación causal entre el lugar de residencia y la letalidad por COVID. Una respuesta simplificada y errónea, creemos que se ha dado esta pregunta, ha sido de este tipo, en donde se compara la letalidad cruda de diferentes jurisdicciones, que resultó que Cava fue incluida dentro de las jurisdicciones con mayor letalidad dentro de Argentina. Y el problema con estos análisis así crudos es que son muy susceptibles a los sesgos. Podría haber muchas variables intervinientes en esta relación de las cuales este análisis no da cuenta y que pueden confundir el efecto del rango etario, que está asociado tanto a la letalidad por COVID como al lugar de residencia. ¿Por qué? Porque como vemos en esta siguiente figura, que muestra las pirámides poblacionales de las diferentes provincias de Argentina, la pirámide de Cava es más angosta en la base y se ensancha hacia arriba, que muestra que su población está más envejecida en comparación con el resto de las provincias que usualmente tienen pirámides poblacionales con bases más anchas, que son poblaciones más jóvenes. Y esto hace que la letalidad cruda entre las diferentes provincias no sea directamente comparable.
Para resolver esto podemos, mediante diversos métodos estadísticos, ajustar por estos confundidores, y eso es lo que hicimos en este caso, que ajustamos por edad y sexo. Y vemos esta nueva versión del gráfico en donde se muestra la letalidad por COVID ajustada por edad y sexo en cada provincia. Lo que estamos haciendo al ajustar por estas variables, de algún modo, es descontar el efecto de la edad y el sexo sobre la letalidad, para obtener el efecto limpio, entre comillas, de vivir en tal jurisdicción. Digo, entre comillas, lo de limpio porque asumimos que no hay otros confundidores ahí interviniendo. Y de esta forma vemos que la letalidad ajustada sitúa a Cava entre las jurisdicciones con menor letalidad. Entonces, para recapitular un poco, como en los estudios observacionales no hay una asignación aleatoria a un grupo de exposición versus uno de control, estos estudios resuelven el problema de la comparabilidad entre los grupos ajustando por las variables que podrían confundir la relación entre la exposición y el resultado de interés, para lo cual hay varios métodos posibles que pusimos ahí, no vamos a ahondar en ellos en esta presentación, pero sí nos interesa remarcar que los estudios observacionales muchas veces son mucho menos costosos que los ensayos controlados, y además permiten usar datos que ya están disponibles, pero al mismo tiempo los datos disponibles pueden no ser apropiados o suficientes para permitir un análisis causal. Por ejemplo, hay variables que podrían tener un efecto confundidor y para los cuales no se tienen datos, o sea, son variables no medidas. Por otro lado, la interpretación causal de los resultados de un estudio observacional requiere de supuestos claros y de un modelo causal explícito, y ahora Manu nos va a contar un poco más qué herramientas nos da la inferencia causal para abordar estos problemas. Bueno, muchas gracias Cami y Male. Yo soy Manuel Rodríguez Tablado, soy médico de familia del Hospital Italiano y coordino el área de ciencia de datos de nuestra gerencia de gestión de la información del Ministerio de Salud de Cava. Entonces, la pregunta entonces es ¿qué es inferencia causal? Porque mucho de lo que vimos hasta ahora son cosas que hacemos desde el análisis de los datos normalmente, digamos. La inferencia causal es una serie de herramientas y metodologías que nos permiten sacar conclusiones causales, incluso en la ausencia de escenarios contrafactuales, digamos. O sea, estos escenarios contrafactuales ya vemos que no existen, digamos, los podemos simular de alguna manera, y puntualmente la inferencia causal, sobre todo en estudios observacionales, nos resuelve el poder sacar conclusiones causales, el animarnos a hablar de inferencia causal por sobre asociación o correlación, digamos. Y este es un libro de Miguel Hernán y James Robbins, que son algunos de los padres de la inferencia causal en salud, que es un libro muy lindo que introduce a los conceptos más importantes de la inferencia causal. Incluso se mete a niveles bastante profundos, pero los primeros capítulos son muy llevaderos y son súper interesantes para leer. Así que es un libro además que siempre está en actualización y es gratuito. Así que uno puede entrar a este link o googlearlo y lo encuentra fácilmente. Es un libro súper lindo. Y la idea no es profundizar en todos los conceptos y metodologías de la inferencia causal, pero sí dejarles algunos conceptos claves que lo diferencian de los análisis de datos en general, digamos. Y un concepto fundamental que trae es esto de conocer y explicitar el modelo causal atrás de cada pregunta que tenemos, digamos. Cada pregunta causal que tenemos, conocer y explicitar bien ese modelo causal. Y para eso es súper importante incorporar expertos al análisis, incorporar gente que conozca bien del tema, y no nos alcanza con tener analistas técnicamente súper capaces, digamos. E incluso la inferencia causal brinda algunas herramientas como estos DAGs que pongo ahí, que son un poco los grafiquitos estos que mostró Cami de flechas, y Male también, que son gráficos acíclicos dirigidos que nos permiten fácilmente representar la estructura causal de las preguntas que tenemos. Otra de los conceptos que trae la inferencia causal es explicitar bien el target trial, el ensayo clínico
ideal al que nos gustaría que se parezca nuestro estudio, digamos. Porque la estrategia principal de la inferencia causal es emular con los datos ese target trial al que nos gustaría parecernos, ese ensayo clínico al que nos gustaría parecernos, para generar justamente grupos comparables, grupos intercambiables, con intervenciones bien claras, para poder después sacar conclusiones causales. Y como ejemplo de esto, vuelvo a traer este estudio observacional con datos de historia clínica de este año, que se realizó en Israel, que presentó antes Cami, que básicamente tiene una pregunta muy concreta, que es evaluar la efectividad de la vacuna COVID, de la vacuna Pfizer para COVID, sobre mortalidad por COVID. En realidad evalúa otros outcomes también, por ejemplo, disminución disminución de casos de COVID, de internaciones, de casos graves, etcétera, pero pensemos en la pregunta de mortalidad. Entonces, lo que proponen la inferencia causal, y en el trabajo lo dejan muy claro, es explicitemos cuál es el modelo causal atrás de esta pregunta. Explicitemos cuáles son los sesgos potenciales confundidores que pueden estar relacionados tanto con la probabilidad de vacunarte como la probabilidad de fallecer por COVID. Y la edad claramente es uno de ellos, porque puede condicionar tu probabilidad de vacunarte y tu probabilidad de morir. El género lo mismo. La accesibilidad al sistema de salud también puede condicionar estas dos cosas. Las comorbilidades, por ejemplo, ser hipertenso, ser obeso, puede condicionar tu probabilidad de vacunarte y tu probabilidad de fallecer por COVID. El lugar de residencia también puede condicionar a ambas cosas. Este es un modelo simplificado, pero es parte de los potenciales confundidores que tuvieron en cuenta en este estudio observacional. Y después, lo que propone la inferencia causal, y también lo dejan muy claro en el estudio israelí que presentamos, es dar cuenta de cómo sería el ensayo clínico que uno le gustaría poder realizar si pudiese. Entonces, explicitar bien cuál es la pregunta, explicitar bien cuáles son los criterios de selección y exclusión que uno querría hacer, explicitar bien las intervenciones, tener intervenciones bien definidas, que en este caso eran no vacunados, personas con una dosis y personas con 2 dosis. Especificar cómo le gustaría generar los grupos comparables, ¿está bien? Que, digamos, pensando en un ensayo clínico ideal, un target trial atrás de esta pregunta, nos gustaría poder aleatorizar a un montón de personas y explicitar también cómo va a ser el seguimiento o cómo sería el seguimiento bajo un target trial de esas personas, y explicitar también los outcomes que uno va a medir y cómo los va a medir. Entonces, una vez teniendo en claro esto, lo que tenemos que resolver es cómo logramos emular esa aleatorización, que no la podemos lograr porque justamente estamos trabajando con datos observacionales. Y la propuesta de todos los trabajos observacionales que solemos leer, o de los análisis de datos con datos observacionales que hacemos, es ajustar por los potenciales confundidores que pueden estar relacionados tanto con la exposición como con el outcome, que en este caso es mortalidad. O sea, controlar por los potenciales confundidores. ¿Cómo lo hicieron ellos? Ellos lo hicieron con una estrategia muy linda y además muy clara, y que en el trabajo queda muy claro cómo lo hacen, y es para cada persona en un grupo etario particular, con un género particular, con una accesibilidad X al sistema de salud, con ciertas comorbilidades y con cierto lugar de residencia, buscaron por cada una de ellas vacunada, buscaron una persona no vacunada con las mismas características. Entonces, para cada persona, por ejemplo, de 60 años, mujer con accesibilidad X al sistema de salud, con hipertensión y que viviese en cierto barrio de Jerusalén, buscaban una persona con las mismas características que funcionase como escenario contrafactual. Entonces, de esa forma están controlando por todas las variables que ellos tuvieron en cuenta en su modelo causal. Ellos, digamos, fíjense la envergadura que tiene el trabajo, tenían casi 600.000 personas en el grupo control y por lo tanto la misma cantidad en el grupo intervención. Bueno, resolvieron el tema de grupos comparables a través del matching.
encontraron que la efectividad era del 92% para disminuir la infección por COVID con 2 dosis y una efectividad del 72% para disminuir la muerte por COVID con una dosis. Pero la idea no es acá centrarnos mucho en los resultados de este trabajo, sino las conclusiones generales que tenemos respecto al análisis de datos y la inferencia causal. Y queremos compartirles algunas conclusiones, y una muy importante, creo que la principal para nosotros, es el valor de la inferencia causal para la toma de decisiones en salud. Creemos que eso es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a hacer trabajos productos de análisis de datos mucho más sólidos que nos permitan hacer inferencia causal para asistir mucho mejor a la toma de decisiones. El caso de vacunación es muy claro porque en tiempo récord hay un trabajo de una calidad altísima que ayuda a tomar las decisiones de cómo seguir con una estrategia de vacunación. De hecho, nosotros estamos realizando varios trabajos bajo el framework de inferencia causal con datos observacionales para evaluar el delay de la segunda dosis por todo el problema que hubo con delay de segunda dosis de Sputnik, evaluar esquemas heterólogos, evaluar los distintos esquemas de vacunación para poder asistir a la toma de decisiones respecto a cómo seguir implementando las estrategias de vacunación. Otra conclusión importante para mí es la importancia del conocimiento temático en el análisis de los datos. No nos alcanza con tener equipos muy sólidos en lo técnico, ya que el conocimiento de experto, trabajar con los actores para los que queremos hacer productos de datos para asistir a la toma de decisiones es fundamental, porque generalmente son expertos en los temas y son fundamentales para entender los modelos causales atrás de nuestra pregunta. Entonces, volvernos expertos o incorporar expertos a nuestro proyecto de análisis es fundamental. Otra conclusión es que la inferencia causal, o este framework de inferencia causal, sirve mucho para la lectura crítica. Permite, cuando uno lee un proyecto de datos o cuando uno lee un trabajo de investigación, el mismo framework de pensar la pregunta causal, identificar la pregunta causal, conocer el modelo causal que uno se imagina atrás de esa pregunta, pensar en el target trial ideal para responder esa pregunta, sirve de guía, es muy útil como guía para después leer críticamente ese estudio y pensar si están resolviendo todas las patas para poder emular ese target trial que uno quisiese que se desarrolle. Y por último, creemos que hay una falta de desarrollo de conocimiento de inferencia causal en análisis de datos, y esto lo vemos como una oportunidad para todos los que trabajamos con análisis de datos, y por eso formamos este equipo intersectorial, porque tenemos gente del Departamento de Informática del Italiano, del área de investigación del Servicio de Medicina Familiar del Italiano, todo nuestro equipo de la Gerencia de Gestión de Información de CABA. Así que los invitamos a contactarnos y a sumar sus experiencias y a compartir un poco nuestras experiencias y eventualmente sumarse al equipo. Les agradecemos a Fer y a todo el equipo del Departamento de Informática de Salud por las jornadas que la verdad están espectaculares, y dejamos acá nuestros contactos para quien quiera seguir la charla por mail. Bueno, muchas gracias. Algunas de las personas que integran este equipo de estudio y de trabajo con inferencia causal están presentes en la sala. Tenemos a Paloma Rojas también, que es especialista en el tema y está doctorándose en estos métodos y nos funciona como una especie de asesora también internacional en nuestras reuniones. Queríamos abrir el chat para preguntas y agradecer a quienes participaron y quienes presentaron recién. Teníamos una pregunta más arriba de Eileen Vallejos, que decía: buenas, no me queda claro cómo se puede establecer causalidad solo con datos observacionales transversales. ¿O qué se diferenciaría esto de los estudios de casos y control? Bien, perfecto. Bueno, está perfecta la pregunta, digamos, porque mucho de esto tiene que ver con
en realidad lo que nos permite la inferencia causal o el framework de trabajo bajo inferencia causal es construir estudios observacionales más sólidos que permitan generar inferencias causales, conclusiones causales, aún teniendo solo datos observacionales. Y no quiere decir que resuelva todas las cosas y cree realmente escenarios contrafácticos. Tampoco los ensayos clínicos generan ensayos contrafácticos, y sin embargo en general no tenemos problema en hablar de causalidad cuando leemos resultados de ensayos clínicos. Pero creo que lo que permite es, digamos, después si uno quiere hablar de correlación porque no se anima a hablar de causalidad, es un tema semántico, pero lo que nos permite es estructurar estudios o análisis de datos mucho más sólidos que nos permitan inferir causalidad y no perder de vista que el objetivo de nuestras preguntas son causales. Por más que después no nos animemos y hablemos solo de correlación, asociación, nuestras preguntas son causales y lo que buscamos con nuestros análisis es dar respuestas causales. Así que tiene un poco que ver con eso. Después, me parece que son cosas semánticas de si nos animamos a hablar solo de correlación o de asociación y no de causalidad. Pero bueno, esa es un poco la respuesta. Hernán pregunta en el chat, dice: muy interesante la charla, tengo la siguiente pregunta. ¿Existen estudios que hayan evaluado en qué medida difieren los resultados entre inferencia causal a partir de datos observacionales versus los recolectados para un ensayo clínico aleatorizado en la práctica, para la misma pregunta, asumimos? Bueno, está buenísimo la pregunta. A ver, entiendo que es comparar resultados de estudios observacionales y ensayos clínicos que busquen responder la pregunta. Digamos, yo no leí nada que esté comparando los dos tipos de estudios, pero, digamos, recientemente tenemos un montón de estudios de trials respecto a vacunas que buscan responder las mismas preguntas, y de estudios observacionales que buscan responder esas preguntas. Entonces, esta pregunta que respondieron en este estudio observacional israelí está respondida desde un trial con los ensayos clínicos que hizo Pfizer. Ahora, el setting no es el mismo, digamos, porque justamente el otro son ensayos clínicos, donde, digamos, ensayos clínicos más o menos pragmáticos, y justamente el estudio israelí lo que busca es responder a esa pregunta, pero teniendo en cuenta el setting de la vida real, digamos. Y esta es otra de las ventajas que nos permite estos estudios, y es ver cómo evoluciona la efectividad de las vacunas en el tiempo, teniendo en cuenta de que muchas veces ya no podemos seguir haciendo ensayos clínicos cuando conocemos la efectividad de las vacunas. Ahí compartió también Paloma un paper que responde esta pregunta también, sobre comparaciones que se han hecho de ambos abordajes, ¿no? Para cuando, lo que mencionaba Manu recién, para cuando hay una pregunta, ¿hay evidencia observacional o hay evidencia en forma de estudios randomizados también? Bueno, gracias, Palo.